Sabe, hay historias que uno guarda en lo más profundo del pecho, encerradas como joyas de familia en una caja polvorienta. Solo salen cuando la vida ya nos ha lijado tanto, que no nos quedan aristas que esconder. Mi historia es una de esas. Así que, acomódese en su silla, tome un vaso de agua fresca, o quizá un café, porque lo que voy a contar es largo y quema la garganta como un trago de tequila barato. Y si a usted le gusta escuchar los secretos que el tiempo intenta enterrar, tal vez quiera suscribirse a este canal. Así, cuando otra alma vieja como la mía decida abrir su corazón, usted estará aquí para escuchar. Ahora, silencio. Déjeme empezar por el día en que mi mundo, construido sobre 5 años de silencio, comenzó a temblar. El sol de la tarde en San Miguel de Allende se colaba por las rendijas de la persiana, cortando la sala en franjas doradas y polvorientas. El aire era pesado, inmóvil, cargado con el olor a maíz cocido del almuerzo y el perfume de las bugambillas secas que venía del patio. Francisco, mi marido desde hace más de 50 años, dormitaba en su sillón de cuero gastado, con la cabeza ladeada, un suave ronquido escapándosele de los labios. A sus pies, en el tapete de lana tejido en Oaxaca, David, nuestro niño de 5 años, apilaba bloques de madera con una concentración que solo los niños poseen. La escena era un retrato de la paz, una mentira perfecta. Mi corazón latía descompasado, un tambor ansioso en el silencio de la casa. Cada latido parecía gritar la verdad que yo venía sofocando desde hacía exactamente 5 años, 7 meses y 12 días. Miraba a mi marido, el don Pancho a quien todos en el pueblo respetaban, el hombre de pocas palabras y manos callosas por el trabajo, y veía el rostro de mi traición. Luego, mi mirada bajaba hacia el niño, cabello oscuro y liso como el de Francisco, pero los ojos... los ojos. Eran 2 azabaches brillantes, llenos de una luz traviesa que no pertenecía a la familia Reyes. Eran los ojos de Arístides. Aquella mañana, la pipa de agua de Arístides había pasado por nuestra calle. La sequía apretaba, y el agua de la ciudad estaba racionada. David, al oír el claxon familiar, había corrido hacia el portón. Yo lo observé desde la ventana de la cocina, con un trapo de cocina en las manos y el estómago helado. Vi a Arístides bajar del camión, el sudor brillando en su frente bajo el sol inclemente. Le sonrió al niño, una sonrisa amplia, abierta, que revelaba un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, y entonces David le devolvió la sonrisa, con el mismo, idéntico y condenatorio hoyuelo. Fue un espejo, un reflejo que ni la ceguera voluntaria de Francisco podría ignorar para siempre. Alguien en la calle lo vería, una comadre, una vecina chismosa, cualquiera. La verdad ya no estaba encerrada dentro de mí. Caminaba por la casa, corría por el patio, y le sonreía a su verdadero padre en medio de la calle. Respiré hondo. El aire parecía no llegar a mis pulmones. El tic-tac del reloj de pared en la cocina era la cuenta atrás para la detonación. Caminé lentamente hasta el sillón de Francisco. El cuero crujió bajo mi peso cuando me senté en el borde de su asiento. El movimiento lo despertó. Abrió los ojos, nublados de sueño, y me miró con una mansa interrogación. En los últimos 5 años, desde que David había nacido, él me miraba así, con una suavidad que yo no había conocido en los 45 años anteriores. «¿Noria? ¿Pasó algo? ¿El niño está bien?» Su voz era ronca. «El niño está bien», susurré, y mi propia voz sonó extraña, venida de un lugar lejano. «Nosotros estamos bien». Mentí de nuevo, por última vez. Reuní el coraje que me quedaba, el mismo coraje que debería haber tenido 5 años atrás. Toqué su mano, que descansaba sobre el brazo del sillón. Estaba caliente y áspera. Una mano que construyó nuestra casa, que me sostuvo, pero que rara vez me acarició. «Francisco», empecé, y la sala entera pareció contener la respiración junto conmigo. «Necesito contarte algo sobre David». Se acomodó en el sillón, el sueño evaporándose por completo de sus ojos. Vi el pequeño pliegue de preocupación formarse entre sus cejas. Pensaba que el niño estaba enfermo, que algo malo había sucedido. Mal sabía él que lo malo, el terremoto, era yo. Mi nombre es Honoria de los Ángeles Reyes, un nombre largo, solemne, que mi madre eligió en honor a la Santa del Día y a la Virgen de Guadalupe. Pero en San Miguel de Allende, nadie tiene tiempo para nombres largos. Desde que tengo uso de razón, soy solo Honoria. Primero, la hija del zapatero. Después, la novia de Francisco Reyes. Luego, la esposa de don Pancho, el dueño de la ferretería. Y finalmente, doña Noria,
la señora de cabello blanco a la que todos saludan por respeto, pero que nadie conoce realmente. Mi vida entera puede resumirse en los títulos que otros me dieron. Crecí en una casa de adobe a pocas cuadras de la parroquia de San Miguel Arcángel. La sombra de su torre gótica color rosa se extendía sobre nuestro techo cada tarde, un recordatorio constante de Dios, del deber y del destino. Fui enseñada a ser una mujer de su casa. Aprendí a bordar antes de aprender a soñar. Aprendí a cocinar frijoles antes de aprender a cuestionar. A los 18 años, mis manos ya sabían amasar la masa de tortilla con perfección, pero mi corazón no sabía nada sobre el amor. Fue entonces cuando apareció Francisco. Era 10 años mayor, un hombre serio que ya había empezado su negocio, y era visto como un buen partido. No hubo cortejo, no hubo flores robadas de jardines ni serenatas en la ventana. Hubo una conversación formal entre mi padre y él, un acuerdo. Mis padres vieron en él la seguridad que nunca tuvieron, y yo, acostumbrada a obedecer, vi en él mi futuro. Me casé con un vestido blanco prestado por mi prima, con un ramo de claveles recogidos de nuestro pequeño jardín. Ese día, cambié la sombra de la iglesia por la sombra de un marido. Nuestra vida juntos se asentó en una rutina tan predecible como el amanecer y el atardecer. Él salía para la ferretería temprano en la mañana, volvía para el almuerzo puntualmente al mediodía, tomaba su siesta y regresaba al trabajo hasta el anochecer. Por la noche, cenábamos en silencio, escuchábamos la radio y nos íbamos a dormir. Él cumplía con sus obligaciones de marido y yo con las mías de esposa. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Javier. Los crié con todo el amor que rebosaba en mí y no encontraba otro lugar a donde ir. Ellos eran mi luz, mi ruido en la casa silenciosa. Pero los hijos crecen. Las alas que les damos sirven para volar lejos. Mateo se fue a Tijuana a trabajar en la industria maquiladora y Javier lo siguió un año después. La casa volvió a ser silenciosa. El eco de sus risas fue reemplazado por el tic-tac del reloj. Y yo, que ya era una sombra, me volví casi invisible. Francisco no era un hombre malo. Quiero que eso quede claro. Nunca me levantó la voz. Nunca me negó nada que fuera esencial. Era un hombre honrado, trabajador, pero su alma estaba encerrada bajo 7 llaves. En 50 años, nunca lo vi llorar. Nunca lo oí decir, te amo. El afecto era un lujo que su naturaleza práctica no admitía. Él me daba un techo, comida en la mesa, un nombre respetado. Para él, eso era amor. Para mí, era una jaula cómoda. Los años que siguieron a la partida de mis hijos fueron los más áridos. El tiempo, antes lleno de deberes de madre, se estiró como un largo camino de tierra bajo un sol implacable. Cada día era una copia del anterior. Despertar, preparar el café de Francisco, limpiar la casa que nunca se ensuciaba, cocinar para 2 lo que antes era para 4. Las tardes eran las peores. El sol pegaba fuerte en el patio, y el silencio dentro de la casa era tan denso que podía sentirlo en los oídos. Me sentaba en mi mecedora en el porche trasero, observando las lagartijas correr por las paredes encaladas. Conversaba con las plantas, con los santos en mis estampas, con los recuerdos de mis hijos. Francisco, en su siesta sagrada, era solo un cuerpo respirando en la otra habitación. Ya no teníamos nada que decirnos. Las noticias de los hijos, los problemas de la casa, los chismes del pueblo, todo se había agotado. Quedaba el silencio, un silencio que no era de paz, sino de vacío, un desierto. A veces me miraba en el espejo del armario. Veía a una mujer de 60 y tantos años, el cabello una telaraña de plata, el rostro un mapa de arrugas finas. Mis ojos, sin embargo, parecían pertenecer a otra persona. Todavía tenían una chispa de curiosidad, un hambre de vida que el resto de mi cuerpo parecía haber olvidado. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué soñaba antes de convertirse en la esposa de don Pancho? Apenas podía recordarlo. La joven Honoria, a la que le gustaba bailar en las fiestas de la plaza y leía novelas a escondidas, se había disuelto en décadas de rutina. Francisco parecía contento con esa vida. Para él, la ausencia de problemas era sinónimo de felicidad. La casa estaba en orden, el negocio iba bien, la salud era buena. ¿Qué más podría querer un hombre? No se daba cuenta del polvo que se acumulaba sobre mi alma. No veía que me estaba muriendo de sed en medio de nuestro pequeño oasis de estabilidad. La ciudad, con sus calles de adoquines y fachadas coloridas, era una fiesta para los turistas, pero para mí era un laberinto de obligaciones. La misa del domingo, el mercado del martes, la visita a mi cuñada viuda el jueves. Mis pasos trazaban el mismo camino, semana tras semana.
Yo era una pieza en el engranaje de San Miguel, una figura familiar y respetable. Doña Noria, siempre con una sonrisa pulida y un buenos días. Nadie veía el desierto que llevaba por dentro. Nadie, hasta el día en que la sequía de afuera se volvió tan severa que una pipa de agua comenzó a detenerse en nuestra calle, y con ella vino la lluvia que yo no sabía que esperaba. La sequía de 2018 fue una de las peores que recuerdo. La tierra de mi jardín se agrietó como piel vieja. Las hojas de las bugambillas se pusieron amarillentas y tristes. El ayuntamiento anunció un racionamiento severo, y cada 2 días, una pipa de agua azul y ruidosa se arrastraba por nuestra calle estrecha, una promesa de alivio. El conductor era un hombre que nunca había visto antes. No era uno de los muchachos del pueblo. Su nombre era Arístides, pero pronto les dijo a todos que lo llamaran Tide. Tenía unos 50 y tantos años, el rostro curtido por el sol, pero sus ojos eran sorprendentemente amables, de un castaño claro que parecía guardar la luz. No solo entregaba el agua, conversaba, preguntaba por la familia, elogiaba las flores que resistían en las macetas, hacía una broma sobre el calor. Para una calle de ancianos acostumbrados a la formalidad, su presencia era una novedad. La primera vez que hablé con él fue trivial. Yo estaba en el portón, esperando con mis cubetas. Él bajó del camión, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Buenos días, señora». «¡Qué calor, eh! Parece que el diablo encendió el horno aquí en Guanajuato». Sonreí, una sonrisa genuina. «Cosa rara. Buenos días. Es verdad, nuestras plantas están pidiendo auxilio». «Pues vamos a arreglar eso», dijo, y su voz era cálida, sin la formalidad que los hombres de su edad usaban conmigo. Me miró a los ojos mientras hablaba, no por encima de mi hombro o hacia el suelo. Me vio. Mientras llenaba mis cubetas con la manguera gruesa, continuó la conversación. «Usted tiene manos de quien cuida bien la tierra», comentó, mirando mis manos manchadas de tierra de las macetas. Me sentí cohibida. Hacía años que nadie se fijaba en mis manos, a no ser para notar las venas saltadas y las manchas de la edad. «Es un pasatiempo», murmuré. «Pues es un bello pasatiempo. Le da vida a la casa», respondió, cerrando la llave. «Listas, doña Honoria, pero puede llamarme Noria». «Noria», repitió, y mi nombre sonó diferente en su boca, menos formal, más vivo. «Soy Arístides, Tide, para los amigos». Se despidió con un gesto y subió al camión, siguiendo hacia la siguiente casa. Me quedé parada en el portón, sosteniendo las cubetas pesadas, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Fue solo una conversación de 2 minutos, pero en la sequedad de mis días, esas pocas palabras fueron como las primeras gotas de una lluvia largamente esperada. La visita de Arístides se convirtió en el punto culminante de mi semana. Cada 2 días, lo esperaba en el portón, no solo por el agua, sino por la conversación. Nuestros diálogos eran simples, pero para mí eran banquetes. Hablábamos sobre el clima, sobre las plagas que atacaban los geranios, sobre las noticias que escuchábamos en la radio. Descubrí que era de Dolores Hidalgo, viudo desde hacía muchos años, y que sus hijos también vivían lejos, en Estados Unidos. Teníamos en común la soledad del nido vacío. Tenía una forma de escuchar que me desarmaba. Inclinaba la cabeza ligeramente, con los ojos fijos en los míos, como si cada palabra mía fuera importante. Con Francisco, me había acostumbrado a hablarle a las paredes. Mis historias sobre el día, mis pequeñas preocupaciones, rebotaban en su silencio y morían. Con Tide, encontraban un lugar donde posarse. «El canario del vecino se escapó esta mañana», le conté un día, sintiéndome tonta por hablar de algo tan trivial. «Ah, qué pena», respondió genuinamente interesado. «Cantan tan bonito. Lo van a extrañar». No se rió, no dijo que era una tontería. Entendió la pequeña tristeza que representaba la jaula vacía. En una tarde particularmente calurosa, le ofrecí un vaso de agua de tamarindo. «Usted debe estarse muriendo de sed en ese camión caliente», aceptó con una sonrisa agradecida. «Doña Noria, es usted un ángel. De veras lo necesitaba». Bebió el agua recargado en el camión, mientras yo me quedaba del lado de adentro del portón. Conversamos un poco más. Me contó sobre la dificultad de conducir ese camión viejo, sobre la nostalgia que sentía por sus nietos, a quienes solo veía en fotos, y yo, por primera vez en décadas, hablé de mí. Hablé de cómo me gustaba leer, pero mis ojos ya estaban cansados. Hablé de la receta de mole de mi madre, que temía que se perdiera porque a nadie más en la familia le interesaba. Cosas pequeñas,
fragmentos de mi vida que mantenía guardados. Con él era fácil dejarlos escapar. No me veía como doña Noria, la esposa de don Pancho. Veía a la mujer detrás del título. Cuando el vaso quedó vacío, me lo devolvió. Nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue un toque accidental, insignificante, pero para mí fue como una descarga eléctrica. Una corriente de calor subió por mi brazo y se extendió por mi cuerpo. Hacía tanto tiempo que no sentía un toque que no fuera formal o por obligación. Retiré la mano rápidamente, con el corazón desbocado. Él pareció no notarlo, o fingió no notarlo. Agradeció de nuevo por el agua y se fue. Esa noche apenas pude dormir. La sensación fantasma de su toque en mi piel me mantuvo despierta, y con ella un sentimiento que pensé que ya estaba muerto y enterrado. La posibilidad. La frontera entre la amistad y algo más es una línea invisible, que solo percibimos cuando ya la hemos cruzado. Con Arístides, esa línea se fue borrando con cada vaso de agua, con cada conversación en el portón. Lo que comenzó como una amabilidad se transformó en complicidad. Empezó a dejar mi entrega para el final, para que pudiéramos conversar sin prisa, cuando el sol ya estaba más suave. Un día, estaba podando un rosal, y sin querer, dejé que una espina me rasguñara el brazo. No fue nada, solo un arañazo superficial, pero me quejé en voz alta, más de frustración que de dolor. Taide estaba llenando los tanques de la vecina y escuchó. «Cuidado ahí, doña Noria. Esas rosas son bonitas, pero tienen garras. Son como ciertas personas que conozco», respondí, sin pensar, en una rara muestra de ironía. Él se rió, una risa sabrosa, que venía del fondo del pecho. Y entonces, para mi sorpresa, yo también me reí. No una sonrisa educada, sino una carcajada. El sonido me pareció extraño en mi propia garganta, como un instrumento que no se había tocado en mucho tiempo. Hizo eco en el patio silencioso y me asustó un poco. ¿Cuándo fue la última vez que me había reído de esa manera? No podía recordarlo. Francisco no era un hombre de risas. Sus emociones eran un terreno plano, sin picos de alegría ni valles de tristeza. Vivir con él era vivir en un tono constante de gris. La risa de Taide, y la mía en respuesta, fue como una salpicadura de color vivo en ese paisaje monocromático. Después de ese día, algo cambió. La formalidad desapareció por completo. Empezamos a compartir chistes, a burlarnos del calor, de los políticos, de las pequeñas manías de los vecinos. Él me contaba historias de sus viajes, de los lugares a donde ese camión ya lo había llevado, y yo le contaba sobre el San Miguel de mi juventud, un pueblo más simple, sin tantos turistas ni galerías de arte. «Debería escribir un libro, Noria», me dijo una vez. «Tiene una forma de contar las cosas que hace que uno las vea. Nadie me había dicho algo así. Para mi familia, yo era la guardiana de la casa, la cocinera, la cuidadora. Para Taide, yo era una contadora de historias. Yo tenía una voz. Poco a poco, el portón de hierro que nos separaba comenzó a parecer una barrera artificial. La sed que yo sentía ya no era solo de agua para mis plantas, era una sed de compañía, de reconocimiento, de vida. Y Arístides, el hombre que traía el agua, parecía ser la única fuente capaz de saciarla. Sucedió un jueves. Una nube de polvo venida del norte cubrió la ciudad, dejando el cielo con un color sepia y el aire difícil de respirar. Francisco había ido a Celaya con un compadre a comprar piezas para la tienda, y no volvería hasta el día siguiente. La casa estaba vacía. Cuando oí el claxon del camión de Taide, mi corazón dio un salto. Bajó, pareciendo cansado. El polvo se pegaba a su piel sudada. «Hoy está bravo el día, Noria?», dijo, con la voz ronca. «Entre, Taide. Beba un café». «No puede seguir bajo este sol», dije, abriendo el portón. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Fue un impulso, una invitación que rompía todas las reglas no escritas de mi vida. Dudó por un momento, mirando hacia la casa. «No quiero molestar». «No molesta. Francisco no está. Entre, por favor». Se limpió las botas en el tapete y entró en mi cocina. Era la primera vez que un hombre que no fuera de la familia entraba allí. Parecía un gigante en el espacio pequeño y ordenado. Se sentó a la mesa, mientras yo preparaba el café. El silencio era diferente del silencio que compartía con Francisco. Este era un silencio lleno de cosas no dichas, de posibilidades. Serví el café en 2 tazas de cerámica. Nos sentamos uno frente al otro. Elogió el aroma, el sabor. Hablamos de banalidades por unos minutos, pero ambos sabíamos que ese café era solo un pretexto. «Noria», empezó, dejando la taza en el plato. «¿Puedo preguntarle algo?
Asentí, con el corazón en la garganta. ¿Es usted feliz? La pregunta era tan directa, tan simple y al mismo tiempo tan devastadora, que no supe qué responder. Nadie me había preguntado eso nunca. La felicidad no era algo que se cuestionara, era una consecuencia de una vida correcta, de deberes cumplidos. Pero, ¿era yo feliz? Las lágrimas llegaron sin previo aviso, gruesas, silenciosas, rodaron por mi rostro y gotearon sobre el mantel bordado. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Era como si su pregunta hubiera abierto una compuerta dentro de mí, y todo lo que había mantenido represado durante 50 años saliera a la superficie. No dije nada, solo lloré. Y él no se asustó, no intentó consolarme con palabras vacías, simplemente extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su mano era grande, áspera, caliente, y en ese toque sentí más comprensión y consuelo que en todos los años de mi matrimonio. Nos quedamos así por un largo tiempo. El reloj hacía tic-tac en la pared. Afuera, el viento levantaba el polvo, y en mi pequeña cocina, una mujer de 67 años, que pensaba que su vida ya había terminado, comenzaba, silenciosamente, a desmoronarse y a reconstruirse. Cuando mis lágrimas finalmente se secaron, un sentimiento de vergüenza me invadió. Me había expuesto. Había mostrado mi debilidad a un hombre que apenas conocía. Comencé a balbucear una disculpa, pero él me interrumpió. No se disculpe por sentir, Noria. La mayoría de la gente pasa la vida entera huyendo de sus propios sentimientos. Todavía sostenía mi mano. Miré nuestras manos unidas sobre la mesa. La mía, pálida y con venas azules saltadas. La suya, oscura y fuerte. Eran un contraste, un encuentro de dos mundos. Levanté los ojos y me encontré con los suyos. Había una ternura allí, una compasión que me calentó por dentro. El aire en la cocina se volvió denso, eléctrico. El sonido del motor de su camión encendido en la calle era un recordatorio lejano de un mundo exterior que, en ese momento, parecía no existir. Yo no sé qué me pasó, murmuré. Yo sí sé, dijo, con voz baja. Es la soledad, es como el óxido. Nos va comiendo por dentro, despacito, hasta que un día intentamos movernos y nos quebramos. Sus palabras eran un espejo de mi alma. Él me entendía. Él veía el óxido. Lentamente, soltó mi mano y se levantó. Pensé que se iba a ir, que el momento había pasado, pero, en lugar de eso, rodeó la mesa y se detuvo detrás de mi silla. Sus manos se posaron en mis hombros. Sentí su calor a través de la tela delgada de mi blusa. Mi cuerpo entero se puso rígido. «Relájese», susurró, y comenzó a masajear mis hombros tensos. Sus dedos eran firmes pero suaves. Encontraron los nudos de tensión que llevaba cargando durante años, fruto de preocupaciones no dichas y de un cansancio que iba más allá de lo físico. Cerré los ojos. El toque era respetuoso, casi paternal, pero despertó en mí una conciencia de mi propio cuerpo que había perdido. Sentí mis músculos relajarse bajo la presión de sus dedos. Sentí su aliento cerca de mi cabello. Y sentí algo más, algo peligroso y maravilloso. El deseo de darme la vuelta, de ponerme frente a él, de sentir ese toque no solo en mis hombros, sino en mi rostro, en mis brazos. Detuvo el masaje, pero mantuvo las manos en mis hombros por un instante más. Podía sentir el pulso de mi propia sangre en los oídos. El momento se estiró, lleno de una tensión que era a la vez aterradora y excitante. «Tengo que irme», dijo por fin, y su voz estaba un poco temblorosa. Se apartó. Abrí los ojos. Él ya estaba cerca de la puerta, de espaldas a mí. «Gracias por el café, Noria». «De nada, Tide». Salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. Oí el camión arrancar y alejarse, el sonido disminuyendo hasta desaparecer. Me quedé sentada en la cocina, inmóvil, sintiendo el calor fantasma de sus manos en mis hombros. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez el silencio no era de vacío. Estaba lleno del recuerdo de un toque y la promesa de que mi historia quizás aún no había llegado a su fin. Después de ese día, todo cambió. Las conversaciones en el portón continuaron, pero ahora había un entendimiento tácito entre nosotros, una corriente subterránea de emoción que fluía bajo las palabras triviales. El portón de hierro ya no era una barrera, sino un punto de encuentro cargado de significado. Me sentía como una adolescente de nuevo. Mi corazón se aceleraba cuando oía el claxon del camión. Me arreglaba un poco más los días que él venía. Me ponía un poco de agua de colonia. Me recogía el cabello con más cuidado. Francisco no notaba nada. Para él, yo seguía siendo la misma pieza de mobiliario de siempre. Tide también cambió. Me traía pequeñas cosas.
un mango especialmente dulce que compró al borde de la carretera, una piedra lisa y bonita que encontró cerca del río, y un día, una única flor de cactus, de un rojo tan vivo que parecía una gota de sangre en medio de las espinas. Nació en medio de la nada, Noria, en el lugar más seco y caliente que puedas imaginar, me dijo, entregándomela con cuidado. Me recordó a ti. Sostuve la flor en la mano. Era hermosa y resiliente, una promesa de belleza en medio de la aridez. Entendí lo que quería decir. Yo era esa flor, y él era el único que había notado que yo había florecido, a pesar de todo. La atracción entre nosotros era innegable, pero también era aterradora. Yo era una mujer casada, una señora respetada en la comunidad. Él era un forastero. Lo que estábamos haciendo era peligroso. Era incorrecto a los ojos de Dios y de los hombres. La culpa me corroía, pero la sensación de estar viva, de ser vista, era una adicción poderosa. Luchaba contra mis propios sentimientos, rezaba rosarios, le pedía perdón a la Virgen de Guadalupe, intentaba concentrarme en mis deberes, pero entonces aparecía Tide, con su sonrisa cansada y sus ojos amables, y toda mi resolución se deshacía como arena. La soledad que sentía dentro de mi matrimonio era tan profunda que cualquier gota de afecto parecía un océano. Francisco y yo vivíamos como dos extraños que compartían una casa. Dormíamos en la misma cama, pero había un abismo entre nosotros. Él roncaba suavemente a mi lado, y yo me quedaba despierta, pensando en otro hombre. El peso de mi duplicidad era abrumador. Amaba la atención de Taide, pero odiaba a la mujer en la que me estaba convirtiendo, una mentirosa, una adúltera en pensamiento. El verano avanzaba, y el calor se volvía cada vez más opresivo, así como la tensión entre Taide y yo. Sabíamos que no podíamos continuar así para siempre, encontrándonos en la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Algo tendría que ceder. Y, como una presa que ya no soporta la presión del agua, lo inevitable sucedió. Fue una noche de agosto, una tormenta de verano, de esas raras y violentas, se abatió sobre San Miguel. La lluvia golpeaba fuerte las tejas, y los relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos que hacían temblar la casa. Francisco odiaba las tormentas. Tomó un té de manzanilla y se fue a acostar más temprano, cubriéndose la cabeza con la almohada. Yo, al contrario, siempre he amado la fuerza de la naturaleza. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, observando la lluvia lavar las calles por la ventana. Sonó el teléfono, el sonido estridente asustándome en medio de un trueno. Contesté. Era Taide. ¿Noria? Disculpa que llame a esta hora. Su voz estaba tensa. El camión se descompuso. Estoy parado a 2 cuadras de tu casa. La calle se convirtió en un río. No puedo arreglar nada bajo esta lluvia. ¿Dónde estás exactamente?, pregunté, con el corazón martilleando. En la esquina de la calle Pila Seca. Estoy empapado y con frío. No pensé. La lógica, la prudencia, el miedo, todo fue barrido por la imagen de él, solo en la tormenta. Ven para acá, Taide. No puedes quedarte ahí. No, Noria, de ninguna manera. Tu marido está dormido. No se va a despertar por nada. La puerta de atrás, la del patio, está abierta. Ven, por favor. Colgué antes de que pudiera negarse. Fui a la puerta trasera y esperé. Minutos después, vi su silueta oscura cruzar el patio bajo la lluvia torrencial. Entró en la cocina, goteando agua por todas partes, temblando de frío. Tomé toallas, una camisa vieja y un pantalón de Francisco. Ponte esto, dije, sin mirarlo a los ojos. Voy a hacer un té. Mientras él se cambiaba en el pequeño baño de servicio, preparé un té de canela. Mis manos temblaban. ¿Qué estaba haciendo? Invitando a la tentación a mi casa, a la cocina donde preparaba las comidas de mi marido. Era una locura. Regresó, vestido con la ropa seca que le quedaba un poco corta. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos tomado café semanas antes. La tormenta afuera era un reflejo de la tormenta dentro de nosotros. Bebimos el té en silencio. El único sonido era el de la lluvia y el de nuestros corazones latiendo. Cuando terminamos, se levantó y se acercó a mí. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Noria, dijo en voz baja, no debería estar aquí. Lo sé, susurré. Levantó la mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran ásperos, pero su toque fue la cosa más suave que jamás había sentido. Acarició mi mejilla, delineó mis labios. Cerré los ojos, entregándome a ese gesto. Y entonces me besó. No fue un beso de pasión arrebatadora, como en las novelas que yo leía. Fue un beso lento, tierno, lleno de una tristeza y un anhelo acumulados. Sabía a lluvia,
a té de canela y a años de soledad. En ese beso, yo no era la esposa de don Pancho, ni una señora de 67 años. Era solo Honoria, una mujer, viva. La lluvia que caía afuera parecía haber llegado finalmente dentro de mí, lavando el desierto, haciendo florecer sentimientos que pensé que estaban muertos para siempre. Y esa noche, en mi casa silenciosa, mientras mi marido dormía, cometí el pecado que cambiaría el resto de mi vida. Taide se fue antes del amanecer, cuando la lluvia ya era solo una llovizna fina. La casa volvió a su estado normal. Francisco se despertó, se quejó de la humedad, tomó su café y se fue a la tienda. Nadie sospechó nada, pero para mí todo era diferente. El aire, los colores, los sonidos. Llevaba un secreto que era al mismo tiempo una brasa caliente de culpa y una pequeña llama de alegría. En los meses siguientes nos encontramos pocas veces, siempre con el máximo cuidado, en lugares discretos, movidos por una necesidad que era más fuerte que nuestro buen juicio. Cada encuentro era un riesgo, un trago de veneno dulce. Y entonces, algo imposible sucedió. Mis ciclos mensuales, que se habían vuelto irregulares y escasos durante años, cesaron por completo. Al principio, no le di importancia. Era la edad, la menopausia finalmente instalándose de vez. Pero luego vinieron las náuseas matutinas, una fatiga que me tumbaba a media tarde. Mis senos se volvieron dolorosos. Yo conocía esas señales. Las había sentido 2 veces antes, décadas atrás, pero era imposible, absurdo. Una mujer de mi edad no queda embarazada. Era una fantasía, un desarreglo de mi viejo cuerpo. Intenté ignorarlo, pero los síntomas persistían. Compré una prueba de farmacia en un pueblo vecino, para que nadie me reconociera. Hice la prueba en el baño, con las manos temblorosas, el corazón en la boca. Esperé los minutos que parecieron una eternidad. Y entonces vi las 2 rayas rosas, inconfundibles. Me senté en el suelo frío del baño, el pequeño plástico blanco en la mano. No lloré, no grité. Me quedé en un estado de shock, un limbo entre el milagro y la maldición. Embarazada, a los 67 años. La gente del pueblo diría que era obra del diablo. Los médicos dirían que era una anomalía estadística, 1 en 1.000.000. ¿Y yo? Yo sabía de quién era la obra. Era fruto de mi pecado, de mi traición. El primer pensamiento que me vino fue el pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo explicaría esto? La vergüenza me consumió. Pensé en huir. Pensé en buscar a una de esas mujeres que resuelven problemas, pero la idea me llenó de un horror aún mayor. Dentro de mí había una vida pequeña e inocente, que no tenía la culpa de los errores de su madre. El segundo pensamiento fue Francisco. La humillación lo destruiría. Un hombre como él, tan orgulloso, tan celoso de su honor. Sería el fin de nuestro matrimonio, el fin de mi vida como la conocía. Y el tercer pensamiento, el más aterrador de todos, fue una chispa de alegría. Un hijo. En mi vejez, cuando pensaba que lo único que me esperaba era la muerte, la vida me daba un regalo envenenado, envuelto en mentiras y vergüenza, pero aún así, un regalo, un hijo de Arístides, el hombre que me hizo sentir viva de nuevo. Ese pequeño ser era la prueba de que el amor, aunque tardío y prohibido, podía echar raíces en los lugares más áridos. Tardé una semana en armarme de valor para contárselo a Arístides. Quedé en encontrarlo en un café de carretera, lejos de San Miguel. Llegó sonriendo, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de mi rostro. «Noria, ¿qué pasa? Estás pálida». No pude hablar. Simplemente abrí mi bolso. Saqué la prueba de embarazo y la puse sobre la mesa, entre las tazas de café. Miró el objeto, frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto?» «Es una prueba de embarazo, Taide». Continuó mirándome, sin entender. «Sí, pero... ¿es de alguna sobrina tuya?» Respiré hondo. «Es mía». Y dio positivo. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Arístides miró de la prueba a mi rostro, y de vuelta a la prueba. Vi la incredulidad en sus ojos, luego el shock, y entonces, algo que no esperaba. Una luz, un brillo de asombro y maravilla. «Pero... ¿cómo? Noria, a nuestra edad... No lo sé, Taide. Yo tampoco lo sé. Pero es verdad. Lo siento. Mi cuerpo está diferente». Extendió la mano y tomó la prueba, como si fuera un objeto sagrado. La giró entre sus dedos. Yo esperaba que entrara en pánico, que me acusara de loca, que me abandonara. Me preparé para lo peor, pero él solo levantó los ojos hacia mí, y estaban llenos de lágrimas. «Un hijo», susurró. «Nuestro». Se levantó, rodeó la mesa y me atrajo hacia un abrazo allí mismo,
en medio del ruidoso café. Me abrazó con fuerza, con el rostro hundido en mi cabello. Es un milagro, Noria. Un milagro. Me aparté un poco para mirarlo. Es un desastre, Tide. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y Francisco? ¿Y todo el pueblo? Me van a quemar en la plaza. Al diablo con el pueblo, dijo, con una firmeza que me sorprendió. Noria, escucha, vamos a encontrar una solución. Yo me hago cargo. Dejo todo. Nos mudamos. Nos vamos a otro lugar donde nadie nos conozca. Yo crío a este niño contigo. Nunca he huido de una responsabilidad en mi vida, y no voy a empezar ahora. Su propuesta era valiente. Era todo lo que una mujer en mi situación podría soñar, pero la imagen de Francisco deshaciéndose en humillación pública me paralizó. La imagen de dejar mi casa, mi historia, todo lo que conocía, para empezar una vida de fugitiva. Yo no tenía esa fuerza. No puedo, Tide, lloré. No puedo hacerle eso. 50 años. Por mucho que haya sido un matrimonio de silencios, fueron 50 años. No puedo destruirlo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, la angustia en su voz. Y fue ahí que la idea, la monstruosa mentira, comenzó a tomar forma en mi mente. Era una solución cobarde, terrible, pero parecía la única posible. No lo sé, mentí, porque la verdad era que ya lo sabía. Necesito tiempo para pensar. Él asintió. Prometió que estaría a mi lado, fuera cual fuera mi decisión. Pero cuando salí de ese café y subí al autobús de vuelta a San Miguel, ya había elegido mi camino. Iba a tener a ese bebé. Y Francisco Reyes, mi marido, creería que el milagro era suyo. Tomar la decisión fue una cosa, ponerla en práctica fue otra. Necesitaba crear las circunstancias para mi mentira. Necesitaba que Francisco creyera no solo que el hijo era suyo, sino que era posible que fuera suyo. Nos habíamos distanciado en la cama hacía años. Nuestros contactos eran raros, mecánicos, más un hábito que un deseo. Sabía que necesitaba cambiar eso. Una noche, después de la cena, me acerqué a él en la sala, donde leía el periódico. Toqué su hombro. «Tengo frío, Pancho», dije. Era una mentira. El calor era sofocante. Me miró por encima de sus lentes, sorprendido por el acercamiento. «Enciende el calentador», rezongó. «No es ese tipo de frío», insistí con voz baja. Bajó el periódico, finalmente entendiendo. Vi un destello de confusión, y quizás hasta de deseo, en sus ojos. Esa noche, después de mucho, mucho tiempo, lo busqué. Fue un acto calculado, frío, el sacrificio necesario para plantar la semilla de mi mentira. Me sentí sucia, deshonesta. Cada toque suyo era un recuerdo del toque de Tide. Cerré los ojos y recé para que aquello terminara pronto. Repetí el gesto algunas veces en las semanas siguientes, para que no pareciera un evento aislado. Francisco, aunque sorprendido, no cuestionó. Quizás, en el fondo, él también extrañaba alguna conexión, por más frágil que fuera. El tiempo pasaba, y mi vientre comenzaba a dar las primeras señales. Esperé todo lo que pude. Cuando cumplí 3 meses de gestación, elegí el momento. Era un domingo, después de misa. Estábamos sentados en el porche, tomando una limonada. «Francisco», empecé, con la voz temblorosa. «No me he sentido bien últimamente». «Es el calor», dijo, sin quitar los ojos de la calle. «No, es otra cosa. Yo creo que estoy embarazada». Se volvió hacia mí lentamente, la expresión en su rostro una mezcla de incredulidad y lástima. «Noria, no digas tonterías. Llevas años en la menopausia. Sé que parece una locura. Yo también lo pensé, pero me hice un análisis. Es verdad, Pancho». Se rió. Una risa corta, sin humor. «Debiste haber entendido mal. Las mujeres de tu edad no tienen hijos. Son cosas de tu cabeza». «No lo son», insistí, mostrándole el análisis de sangre que me había hecho en el pueblo vecino. «Míralo tú mismo». Tomó el papel, la mano temblando un poco. Sus ojos recorrieron las palabras, los números. Leyó y releyó, sus labios moviéndose en silencio. El silencio se prolongó por una eternidad. Podía oír los grillos en el jardín, los niños jugando en la calle, la sangre pulsando en mis oídos. Finalmente, bajó el papel. Su rostro estaba pálido. Miró mi vientre, aún casi plano, y luego mi rostro. Sus ojos estaban llenos de una emoción que no pude descifrar. No era ira, no era alegría, era asombro. Un asombro profundo, como si acabara de presenciar un milagro o una aparición. Y entonces dijo las palabras que sellaron nuestro destino y el del niño. «Si es la voluntad de Dios, entonces es una bendición», creyó, sin cuestionar. La semilla de mi mentira había brotado, y supe que, a partir de ese momento,
Tendría que regarla todos los días, por el resto de mi vida. Yo esperaba preguntas, dudas, acusaciones, pero nada de eso llegó. Francisco aceptó la noticia como aceptaba las estaciones del año, como un hecho de la vida, ordenado por una fuerza mayor. Su fe católica, tan rutinaria y formal, de repente se convirtió en la base de su comprensión del mundo. Para él, si algo tan imposible sucedía, solo podía ser una intervención divina, un milagro personal. En los días que siguieron, lo observé con una mezcla de culpa y fascinación. El hombre de piedra comenzó a mostrar fisuras. No se volvió hablador o expansivo de la noche a la mañana, pero pequeñas cosas cambiaron. Empezó a observarme más. A veces lo sorprendía mirándome desde el otro lado de la habitación, con una expresión de admiración, como si yo fuera un jarrón raro y frágil. Una noche, llegó de la tienda con una bolsa. «Para ti», dijo, poniéndola en la mesa de la cocina. La esposa de mi compadre dijo que esto ayuda con las náuseas. Eran galletas saladas y un té de jengibre. Me quedé tan sorprendida que no pude agradecer. En 50 años de matrimonio, nunca me había traído un regalo que no fuera en una fecha conmemorativa. Ese pequeño gesto de cuidado, nacido de una mentira, dolió más que cualquier palabra dura que pudiera haber dicho. Comenzó a cuidarme de maneras torpes, casi cómicas. Insistía en que no cargara peso. Intentó cocinar una vez y casi incendió la cocina. Empezó a llegar más temprano de la tienda. Se sentaba en la sala, no para leer el periódico, sino para estar cerca de mí, en silencio. Era como si, después de medio siglo, finalmente estuviera descubriendo a la mujer con la que vivía. La noticia, por supuesto, se extendió por el pueblo como la pólvora. Al principio, la gente se reía, cuchicheaba, decía que doña Noria había perdido el juicio. Mi cuñada vino a casa, con el pretexto de traer pan dulce, pero sus ojos eran dos sondas curiosas. «¿Es verdad, Noria? ¿Lo que andan diciendo?» «Es verdad», respondí, con la mayor naturalidad que pude. «Pero, ¿cómo? Es un milagro de la Virgen», exclamó, y vi en sus ojos la misma aceptación asombrada de Francisco. La narrativa del milagro se impuso. San Miguel era un pueblo de fe y superstición. La historia de la anciana esposa de don Pancho, bendecida con un hijo en la edad en que debería estar cuidando nietos, se convirtió en una leyenda local. La gente me miraba en la calle con una mezcla de respeto y curiosidad. Me convertí en una atracción. Y Francisco se enorgullecía de ello. Él, que siempre había sido un hombre discreto, que odiaba ser el centro de atención, ahora caminaba con la cabeza en alto. El milagro no era solo mío, era suyo también. Era la prueba de su virilidad, una bendición divina sobre su casa. No veía la mentira, veía la mano de Dios. Y yo, con cada mirada de orgullo que me lanzaba, me hundía más y más en el pantano de mi propia farsa. Mi embarazo se convirtió en un asunto público. Las comadres venían a visitarme, trayendo tés, consejos y una curiosidad insaciable. Querían tocar mi vientre, como si fuera un amuleto de la suerte. Yo sonreía, agradecía y sentía mi piel arder bajo sus toques. Cada felicitación era una puñalada. Tuve que contarle a Taide sobre mi plan. Lo encontré rápidamente, durante su ruta. Le expliqué que Francisco creía ser el padre. Vi el dolor en sus ojos, una sombra de decepción que intentó ocultar. ¿Estás segura, Noria? Esa mentira puede crecer y tragarnos. Es la única manera, Tide. Por favor, entiende. Y, por favor, aléjate, al menos por un tiempo. Es demasiado peligroso. Asintió, con el corazón roto. Respetaré tu decisión, pero que sepas que estaré cerca. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, vendré. Su ausencia fue un alivio y una tortura. Estaba a salvo, pero estaba sola con mi secreto. El embarazo avanzaba, y con él, la transformación de Francisco. Comenzó a preparar la habitación de nuestro hijo Javier, que llevaba años vacía. Pintó las paredes de un azul suave, montó una cuna que compró en Querétaro. Lo observaba trabajar, las manos callosas que antes solo sabían manejar herramientas y sacos de cemento ahora lijando la madera de la cuna, con una delicadeza que nunca imaginé que poseyera. Le hablaba a mi vientre. Por la noche, cuando pensaba que yo estaba dormida, sentía su mano sobre mi panza. «Estoy aquí, mi hijo», susurraba a la oscuridad. «Tu padre está aquí». En esos momentos, la culpa era una ola que me ahogaba. Le robaba a ese hombre la oportunidad de ser padre de verdad, y al mismo tiempo le daba la mayor alegría de su vida. Le robaba a Arístides el derecho de ver crecer a su hijo
y le robaba al niño la verdad sobre su origen. Yo era una ladrona, construyendo una felicidad de arena para todos a mi alrededor. Mis hijos, Mateo y Javier, llamaron desde Tijuana. Estaban conmocionados, confundidos. «Mamá, eso es peligroso a tu edad. ¿Qué tiene papá en la cabeza?» Intenté calmarlos. Les dije que los médicos se estaban ocupando de todo. No lo entendieron, pero acabaron aceptándolo, resignados a la excentricidad de sus padres ancianos. Los meses se arrastraron. Mi vientre creció, y el peso del bebé se mezcló con el peso de la mentira. Me sentía como una actriz en un escenario, representando el papel de la madre milagrosa, mientras por dentro mi corazón se partía en 1000 pedazos cada día. Una tarde de sábado, Francisco terminó de montar la cuna. La colocó en el centro de la pequeña habitación azul, bajo la luz suave que entraba por la ventana. Se quedó allí, de pie, admirando su trabajo. La habitación estaba impecable, oliendo a pintura fresca y a esperanza. Había un pequeño móvil de estrellas y lunas colgado sobre la cuna, que él mismo había hecho con trozos de madera. Se volvió hacia mí, que observaba desde la puerta. Sus ojos brillaban. «¿Qué te parece, Noria?» «Está bien para nuestro niño». «Está precioso, Pancho. Precioso». Caminó hacia mí y por primera vez en décadas tomó mi rostro entre sus manos. No me besó, solo me miró a los ojos, con una intensidad que me desnudó el alma. «Gracias», dijo, con la voz entrecortada. Pensé que mi vida ya estaba en su fin, que después del trabajo solo me quedaba esperar la muerte. Tú me diste una razón para despertarme por la mañana de nuevo. Me diste vida. Y entonces, el hombre al que nunca había visto llorar, lloró. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro surcado y se perdieron en su barba incipiente. No intentó ocultarlas. Simplemente se quedó allí, vulnerable, despojado de su armadura de seriedad. Ese fue el momento más cruel de todos. Su gratitud, su alegría pura, era mi castigo. Cada lágrima suya era un clavo en mi ataúd. Quería gritar la verdad, quería rasgar la fantasía que yo misma había tejido. Quería decir, no me agradezcas, ódiame, este hijo no es tuyo, esta alegría es una mentira, pero no pude. Solo levanté la mano y sequé sus lágrimas, un gesto de cariño que era también la más profunda de las traiciones. Lo abracé, sentí su cuerpo temblar con los sollozos contenidos, y mientras lo consolaba, me odié a mí misma, odié mi debilidad, mi miedo, mi cobardía. Odié el amor que él me estaba dando, porque no lo merecía. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a la habitación del bebé. En la penumbra, la cuna vacía parecía un altar y una tumba. Era el símbolo de una nueva vida y el sepulcro de mi honestidad. Me senté en el suelo frío, abracé mi vientre y lloré en silencio. Un llanto de culpa que no traía alivio alguno, solo la certeza de que mi penitencia apenas comenzaba. David nació una mañana de abril, un bebé fuerte y sano, con un llanto que llenó de vida el pequeño hospital. El parto fue difícil, arriesgado para mi edad, pero todo salió bien. Cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, el mundo a mi alrededor desapareció. Era perfecto. Tenía un mechón de pelo negro y la piel morena, y cuando abrió los ojos, contuve la respiración. Eran los ojos de Arístides, 2 cuentas oscuras y brillantes, llenas de una sabiduría antigua. Francisco estaba a mi lado. Cuando vio al niño, su rostro se transfiguró. La alegría pura, sin filtro, lo rejuveneció 20 años. Tomó la pequeña manita del bebé y la besó. «Se parece a mí, ¿verdad, Noria?», dijo, radiante, completamente ciego a la verdad que estaba estampada en los ojos del niño. Asentí, incapaz de hablar. La mentira tenía ahora un rostro, un nombre, un peso en mis brazos. La vuelta a casa fue una fiesta. Los vecinos nos esperaban con flores y comida. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena del llanto, los murmullos y los pequeños sonidos de un recién nacido. Francisco se reveló como un padre sorprendentemente hábil. Aprendió a cambiar pañales, a bañarlo, a calmar al niño durante los cólicos nocturnos. Lo cargaba por la casa, cantando viejas canciones de cuna con su voz desafinada. Yo lo observaba, con un nudo en la garganta. Amaba a ese niño con una ferocidad y una ternura que nunca supe que poseía. Y David, como todos los bebés, respondía a ese amor. Sus ojitos seguían a Francisco por la habitación. Se calmaba con el sonido de su voz. Se estaba forjando un lazo entre ellos, un lazo fuerte, verdadero,
construido sobre las arenas movedizas de mi mentira. Le mandé un mensaje a Taid, desde un teléfono público. Nació. Es un niño. Sano y hermoso. Se llama David. La respuesta llegó al día siguiente. Una carta dejada en mi buzón. Gracias a Dios. Cuida bien de nuestro niño, Noria. Lo amo, incluso desde lejos. Junto con la carta, había una pequeña medalla de San Cristóbal, el protector de los viajeros. La guardé en el fondo de mi cajón de costura, una pieza más de mi secreto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La rutina de cuidar a un bebé me consumía, lo que, en cierto modo, era una bendición. El cansancio físico me impedía pensar demasiado, pero en los momentos de silencio, cuando amamantaba a David en medio de la noche, miraba su carita dormida y me preguntaba qué clase de madre era. Le había dado la vida, pero le había negado la verdad. Le había dado un padre que lo amaba, pero no era su padre. ¿Qué futuro estaba construyendo para él? Los 5 años siguientes pasaron en un suspiro de papillas. Primeros pasos, primeras palabras. David creció y se convirtió en un niño alegre, curioso y lleno de energía. Era la luz de nuestra casa. Transformó a Francisco de un hombre taciturno en un abuelo juguetón. Los dos eran inseparables. Francisco le enseñó a David a patear una pelota en el patio, a reconocer los pájaros por su canto, a hacer barquitos de papel. Le contaba cuentos antes de dormir, cuentos que yo nunca supe que conocía. Veía el amor puro e incondicional en los ojos de mi marido cada vez que miraba al niño, y con cada demostración de afecto, mi culpa se profundizaba. Vivía en un estado de alerta constante, una vigilancia que nunca se relajaba. Cada rasgo de David que recordaba a Arístides era motivo de pánico para mí. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. El hoyuelo que aparecía en su mejilla cuando soltaba una carcajada. Su amor por los mangos, la misma fruta que tanto le gustaba a Tide. Para mi suerte, David también tenía rasgos que recordaban a mi familia. El pelo liso y negro era como el de Francisco. Sí, pero también como el de mi padre. La forma de su rostro se parecía a la de un sobrino mío. Me aferraba a estas similitudes como un náufrago se aferra a un trozo de madera, y Francisco, en su feliz ignorancia, solo se veía a sí mismo en el niño. «Tiene mi genio fuerte», decía con orgullo, cuando David hacía una rabieta. «Es un Reyes, sin duda». Taide mantuvo su promesa. Pidió el traslado a otra ruta, en otra ciudad. Durante 5 años, desapareció de mi vida. A veces, recibía una carta sin remitente, con un billete de 100 pesos dentro, y las palabras, para nuestro niño. Guardaba el dinero en una caja, sin saber qué hacer con él. Era el dinero de la verdad, y no podía mezclarlo con el dinero de la mentira que sostenía nuestra casa. Crié a mi hijo en una burbuja de amor y mentiras. Le di todo lo que pude, cariño, educación, seguridad, pero le negué lo más fundamental, su identidad. ¿Era yo una buena madre? ¿O era un monstruo de egoísmo que sacrificó la verdad de todos para evitar mi propio dolor y vergüenza? Esa pregunta me atormentaba todas las noches, en el silencio de mi habitación. Nuestra familia era un retrato feliz. Para quien miraba desde fuera, éramos la pareja de ancianos bendecida con un hijo tardío, una historia de fe y amor, pero yo conocía la verdad detrás del marco. Éramos una familia de mentira, y sabía, en el fondo de mi alma, que los retratos bonitos pueden romperse. En el 5º cumpleaños de David, la empresa de agua tuvo un problema logístico. El conductor que cubría nuestra antigua ruta enfermó, y necesitaron un sustituto con experiencia para hacerse cargo temporalmente. Llamaron de vuelta a Arístides. Me avisó con un mensaje corto. Vuelvo a la ruta de San Miguel por unas semanas. Lo siento. Mi mundo se detuvo. El fantasma que había exiliado durante 5 años estaba regresando. El pánico me heló los huesos. 5 años de paz precaria, de una mentira cuidadosamente mantenida, estaban a punto de ser puestos a prueba. La primera vez que oí el claxon de su camión acercándose, sentí que se me revolvía el estómago. Corrí adentro, tomé a David y lo encerré en su cuarto con la excusa de un juguete nuevo. Me quedé espiando por la rendija de la cortina, con el corazón latiendo en la garganta. Vi a Taide bajar del camión. Parecía más viejo. Había más plata en su cabello, más arrugas alrededor de sus ojos, pero eran los mismos ojos amables. Miró hacia mi casa por un largo momento, una expresión de dolor y anhelo en su rostro. Luego, sacudió la cabeza, como para alejar un pensamiento, y comenzó a trabajar, conectando la manguera a la toma de agua de la calle. No se acercó, no intentó hablar conmigo, mantuvo su distancia, como había prometido.
pero evitar el encuentro era imposible en una calle tan pequeña. Unos días después, yo estaba barriendo la acera cuando llegó. David estaba jugando en el patio, cerca del portón. «¡Mamá! ¡El señor del agua!», gritó, animado. Se me heló la sangre. Taide detuvo el camión y bajó. Nuestras miradas se cruzaron por encima del portón. Había un océano de palabras no dichas entre nosotros. David, con la inocencia de los niños, corrió hasta el portón. «Hola», le dijo a Tide. Arístides miró al niño. Vi su rostro contraerse, una batalla de emociones pasando por sus ojos. Miró al niño que era su hijo, pero al que no podía abrazar, no podía llamar suyo. «Hola, campeón», dijo con la voz ronca. «¿Estás ayudando a tu mamá?» «No, estoy jugando», respondió David, y soltó una risa. Y entonces sucedió. El hoyuelo, la pequeña marca en la mejilla izquierda, idéntica a la de Arístides, apareció, clara como el día bajo el sol de la mañana. Tide lo vio, yo lo vi, y por un momento de puro terror, pensé que el mundo entero podría verlo. Pero lo más aterrador fue la reacción de David. No vio a Tide como un extraño. Lo miró con una curiosidad intensa, ladeando la cabeza, exactamente como hacía Arístides cuando escuchaba algo con atención. Era como si una parte de él, un reconocimiento profundo y genético, supiera quién era ese hombre. Tide, dándose cuenta del peligro, desvió la mirada. «Tengo que irme», me murmuró, y volvió al camión casi corriendo. Me quedé parada, la escoba en la mano, el corazón descontrolado. El parecido ya no era una sospecha en mi mente. Era un hecho visible, peligroso. La presencia de Arístides en nuestra calle no era solo un fantasma del pasado, era un espejo vivo, reflejando la verdad que yo había intentado enterrar con tanto ahínco. La presencia de Arístides se convirtió en una tortura diaria. Vivía con miedo de que Francisco estuviera en casa cuando él pasara. Inventaba excusas para mantener a David dentro de casa en los horarios en que el camión podría aparecer, pero el pueblo era pequeño, y los encuentros, inevitables. Un sábado, Francisco estaba arreglando el portón de enfrente. Yo estaba en la cocina, pero podía oírlo todo. Oí el claxon del camión. Mi cuerpo entero se tensó. Recé para que Tide simplemente pasara de largo, pero el vecino de enfrente lo llamó para pedir agua. Tuvo que detenerse, justo frente a nuestra casa. Espié por la ventana. Vi a Francisco levantar la cabeza, saludar a Tide con un gesto formal. «Buenos días». «Buenos días, don Pancho», respondió Tide con la voz controlada. David, que estaba jugando en el patio, oyó la voz y corrió hacia el portón. «Papá, mira, el señor del agua». Francisco le sonrió al niño. «Sí, hijo. Vino a traer agua para los vecinos». Tide estaba de espaldas, conectando la manguera, pero yo sabía que estaba escuchando. Sabía que la palabra «papá», dicha por David y dirigida a Francisco, era como un cuchillo en su corazón. Entonces, sucedió lo peor. David, curioso, comenzó a hacerle preguntas a Tide a través de las rejas del portón. «Señor, ¿por qué su camión es tan grande?» Tide se dio la vuelta, forzando una sonrisa. «Para que quepa mucha agua, muchacho. ¿Y por qué tiene un hoyito en la mejilla cuando sonríe?» Igual que yo. El mundo se detuvo. El aire se enrareció. Vi la sonrisa de Tide desaparecer. Vi a Francisco, que estaba agachado, mirar primero a David, luego a Tide. Frunció el ceño, una ligera confusión en su rostro. Comparó las dos sonrisas, la del niño y la del hombre. Mi corazón dejó de latir. Era el fin. Lo había visto. La mentira iba a desmoronarse allí mismo, en la acera, bajo el sol del mediodía. Pero entonces, Francisco sacudió la cabeza, como si apartara un pensamiento tonto. Se rió. «Qué imaginación, mi hijo. Eso es solo un hoyuelo. Mucha gente lo tiene». Se volvió hacia Tide. «Los niños, ¿verdad? Ven cosas donde no las hay». Tide solo asintió, pálido. Terminó su trabajo lo más rápido que pudo. Se despidió con un murmullo y se fue. Francisco no dijo nada más sobre el asunto, pero esa noche lo vi mirándose en el espejo del baño por un largo rato, sonriendo a su propio reflejo, buscando un hoyuelo que no existía. No había descubierto la verdad, pero una semilla de duda, minúscula y venenosa, había sido plantada. Y yo sabía que, aunque la ignorara, estaba allí, y tarde o temprano iba a germinar. La duda de Francisco no se manifestó en palabras, sino en silencio, un tipo diferente de silencio. Antes, era el silencio de la costumbre, del vacío. Ahora, era un silencio pesado, observador. Lo sentía estudiándome cuando pensaba que yo no estaba mirando. Observaba a David con una nueva intensidad, como si buscara algo.
Se volvió más posesivo con el niño. Si antes su amor era alegre y expansivo, ahora había un tono de ansiedad en él. Quédate cerca de mí, David. No hables con extraños. La palabra extraños parecía tener un peso específico. La alegría de nuestra casa comenzó a ser corroída por esa tensión no dicha. La risa de David, que antes llenaba la casa de luz, ahora parecía solo iluminar las grietas que se formaban en las paredes de nuestra familia de mentira. Vivía pisando huevos. Evitaba cualquier tema que pudiera, remotamente, llevar a la paternidad, al parecido, a Arístides. Me convertí en una experta en desviar conversaciones, en cambiar de tema, en llenar el silencio con banalidades. El esfuerzo era agotador. Tide, sintiendo la catástrofe inminente, dejó de interactuar con nadie en la calle. Hacía su trabajo de forma mecánica, con la cabeza gacha, y se iba lo más rápido posible, pero su mera presencia era una acusación. Cada vez que pasaba el camión azul, era un recordatorio de la verdad, para mí y, quizás, para la duda que crecía en Francisco. La situación llegó a un punto insostenible. Estaba atrapada entre dos hombres, el padre biológico de mi hijo, que sufría en silencio, y el hombre que lo criaba, que comenzaba a sospechar de la farsa que era su felicidad. Y en medio estaba David, un niño inocente, ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. Una tarde, estaba sentada en el porche, observando a David jugar. Estaba dibujando en el suelo con un trozo de tiza. Francisco se sentó a mi lado. Permanecimos en silencio durante un largo rato. «No se parece en nada a mí, ¿verdad, Noria?», dijo de repente, la voz baja, casi un susurro. Mi corazón se desplomó. «No digas eso, Pancho. Tiene tu pelo, tu genio. Pelo negro tiene todo el mundo», replicó con los ojos fijos en el niño. «Genio fuerte también. Pero los ojos, la sonrisa, no son de los reyes. Y tampoco son de tu familia. Conozco a tu familia. No supe qué decir. Cualquier palabra que dijera podría ser la equivocada. No soy un hombre tonto, Noria», continuó, volviéndose hacia mí. Sus ojos no eran de ira, sino de un dolor profundo y confuso. «Sé que los milagros ocurren, pero estoy empezando a pensar que quizás mi milagro tiene otro nombre. Ese fue el momento en que lo supe. La mentira ya no se sostenía. La pared que había construido con tanto cuidado se estaba derrumbando. Ya no podía remendar las grietas. Tenía que elegir, o dejaba que se desplomara sobre todos nosotros, o yo misma la derribaba. Esa noche, la cena fue la comida más silenciosa de nuestras vidas. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. David, sintiendo la tensión en el aire, también estaba callado. Francisco no me miraba. Comía con la cabeza gacha, la mandíbula apretada. El peso de lo que no decía era más abrumador que cualquier grito. Después de que David se fue a la cama, Francisco se fue a su sillón, pero no encendió la radio. Simplemente se quedó allí, en la oscuridad, una silueta de desolación. Yo no podía respirar en la misma habitación que él. Fui al patio trasero. La noche era fresca. La luna llena iluminaba las hojas de las plantas, pintándolo todo de plata y negro. Me senté en el banco de cemento, el mismo lugar donde, años atrás, conversaba con mis flores sobre mi soledad. Ahora, la soledad era diferente. Ya no era la ausencia de compañía, sino la presencia abrumadora de un secreto. Miré mi vida, la mentira que había construido ladrillo por ladrillo. Me dio 5 años de una felicidad que nunca había tenido. Vi a mi marido transformarse. Vi la alegría de tener un niño en casa de nuevo. Pero, ¿a qué costo? El costo de la paz de Arístides. El costo de la identidad de mi hijo. Y, finalmente, el costo de la dignidad del hombre que, a pesar de todo, había sido mi marido durante 50 años. La mentira era como una casa con cimientos podridos. Por fuera, parecía bonita y segura, pero por dentro, la estructura estaba cediendo, e iba a colapsar, sin importar lo que yo hiciera. La única elección que tenía era si la caída nos tomaría por sorpresa, sepultándonos a todos, o si yo misma la demolía, de forma controlada, intentando salvar lo que fuera posible de los escombros. Recordé las palabras de Tide. Esa mentira puede crecer y tragarnos. Tenía razón, y me estaba tragando. Allí, en el silencio del patio, bajo la mirada de la luna, tomé mi decisión. Era la cosa más aterradora que haría en mi vida. Sabía que la verdad destruiría a Francisco, destruiría la imagen que él tenía de mí, de nuestra familia. Podría destruir incluso el amor que sentía por David, pero seguir mintiendo era una tortura lenta, una muerte en vida para todos nosotros. La verdad
Por más brutal que fuera, era la única salida, la única oportunidad de redención, o al menos, de paz. Me levanté del banco. Mis piernas temblaban, pero mis pasos eran firmes. Caminé de regreso a la casa, a la sala oscura donde mi marido esperaba, sin saberlo, su sentencia. Había llegado la hora. Entré en la sala. Las franjas de luz de luna que entraban por la ventana eran las únicas luces. Francisco seguía inmóvil en el sillón. Me acerqué y me senté en el banquito a sus pies, el mismo que David usaba para escuchar sus cuentos. Francisco, empecé, y mi voz era un hilo. Él no se movió. Necesito contarte algo. Algo sobre David. Finalmente se volvió hacia mí. En la penumbra, no podía ver sus ojos, pero sentía el peso de su mirada. Tienes razón, continué, las palabras saliendo con dificultad, como si fueran piedras. David no es tu hijo. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que parecía tener sonido. Podía oír la sangre corriendo por mis venas, el zumbido en mis oídos. Esperé el grito, la explosión, la ira que había guardado toda su vida. Pero no gritó, solo se quedó allí, respirando lentamente. Y entonces, un sonido extraño cortó el silencio, un sonido gutural, roto, un sollozo. Francisco estaba llorando. Lloró como nunca lo había visto llorar. No eran lágrimas de ira, sino de un dolor puro, de una traición que iba más allá del cuerpo, que golpeaba el alma. Lloró por el hijo que amaba, y que no era suyo. Lloró por los 5 años de felicidad que, ahora, veía como una farsa. Lloró por la mujer con la que había vivido durante 50 años y a la que de repente ya no conocía. No lo toqué, no intenté consolarlo. Mi consuelo sería un insulto. Simplemente me quedé allí, sentada a sus pies, recibiendo el impacto silencioso de su dolor. Dejé que llorara, que sacara la desolación que mis palabras habían causado. Después de un tiempo que pareció una vida entera, su llanto disminuyó, transformándose en suspiros temblorosos. ¿Quién?, preguntó. La voz ronca, quebrada. El hombre de la pipa de agua, respondí, sin rodeos. La verdad, desnuda y cruda. Sacudió la cabeza, no en negación, sino en una amarga comprensión. El hoyuelo, la sonrisa. Las piezas encajaron. ¿Por qué, Noria?, susurró. ¿Por qué? Era la pregunta más difícil de todas. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba sola? ¿Que me sentía invisible? Serían solo excusas. No lo sé, Pancho, respondí con la única verdad que me quedaba. Estaba perdida, y fui débil, y egoísta. No quería lastimarte, así que te lastimé de la peor manera posible. Perdóname. ¿Perdón?, repitió, la palabra sin ningún significado. ¿Qué hago yo con el perdón? ¿Qué hago con el amor que siento por un niño que no es mío? Se levantó, tambaleó un poco, como un anciano. Caminó hasta la puerta de la habitación de David y la abrió una rendija. Miró al niño dormido por un largo momento. Luego, cerró la puerta suavemente. No volvió a la sala. Se fue a nuestra habitación y oí el sonido de cajones abriéndose. Poco después, salió con una pequeña maleta en la mano. No me miró. Simplemente caminó hasta la puerta principal, la abrió y salió a la noche. Me quedé sola en la sala oscura, en medio de los escombros de la vida que yo misma había dinamitado. La verdad había sido dicha, y no me había liberado, solo me había dejado en el vacío. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo estuviera de luto por mi casa. Francisco no volvió. David se despertó y preguntó por su padre. Le dije que se había ido de viaje por trabajo, la primera de muchas mentiras menores que tendría que contar para proteger a mi hijo de la complejidad de la verdad. La noticia de la separación se extendió lentamente. Primero, como un rumor. Después, como un hecho confirmado. Mi cuñada me llamó, la voz llena de una preocupación que apenas ocultaba la curiosidad. ¿Qué pasó, Noria? Pancho está aquí en Querétaro, en mi casa. No quiere decir nada. Solo llora. No di explicaciones. Cosas de pareja, murmuré. La ciudad, que antes me veía como la santa del milagro, ahora me miraba con sospecha. Los cuchicheos me seguían por la calle. Las mismas personas que querían tocar mi vientre, ahora cruzaban al otro lado de la acera para no toparse conmigo. Me convertí en una paria. Taide se enteró de la separación. Vino a mi casa, con el rostro lleno de preocupación. Noria, supe lo de Francisco. ¿Fue por mi culpa? Fue por causa de la verdad, Tide. Tarde o temprano, iba a aparecer. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Voy a criar a mi hijo, respondí, mirando a David, que jugaba en el patio, feliz y ajeno a todo. Es lo único que me queda.
Tit comenzó a ayudarme, discretamente. Traía la compra, arreglaba cosas en la casa. Quería asumir su lugar, pero le pedí que fuera con calma. El pueblo ya estaba alborotado. Su presencia constante solo echaría más leña al fuego. Y, más importante, necesitaba darles espacio a David y a Francisco. Francisco llamaba de vez en cuando. Su voz era distante, fría, pero siempre preguntaba por el niño. ¿Cómo está? ¿Comió bien? ¿Durmió bien? El amor por el niño no había desaparecido con la verdad. Estaba herido, confundido, pero aún existía. Un mes después de mi confesión, apareció en mi portón. Estaba más delgado, más envejecido. Vine a ver a David, dijo, sin mirarme. Llamé al niño. Cuando David vio a Francisco, su rostro se iluminó. «¡Papá!», gritó, y corrió a abrazarlo. Vi a Francisco cerrar los ojos con fuerza, como si el abrazo doliera. Pero entonces, sus brazos rodearon al niño con la misma fuerza de siempre. Pasaron la tarde juntos en el patio. Francisco no entró en casa. Cuando se fue, le prometió a David que volvería pronto. Esa se convirtió en nuestra nueva rutina. Francisco venía, pasaba un tiempo con el niño que amaba como a un hijo, y se iba. Hablaba lo mínimo posible conmigo. Éramos dos extraños, unidos por un niño y por 50 años de una historia que ahora estaba en ruinas. Los pedazos de nuestra vida estaban esparcidos por el suelo, y yo sabía que nunca lograríamos unirlos de la misma manera otra vez. Hoy tengo 72 años. Muchas cosas han cambiado. Las habladurías en el pueblo disminuyeron, como la marea que se retira, dejando en la playa solo las conchas y los restos de la historia. La gente se acostumbró a mi nueva vida. Francisco sigue viviendo en Querétaro, pero nunca falla una visita a David. El amor entre ellos sobrevivió a la verdad. Es un amor diferente ahora, quizás más complejo, pero es real. A veces, veo a Francisco mirando al niño con una tristeza infinita en los ojos, el dolor de lo que pudo haber sido. Pero entonces David ríe, y la tristeza se disipa, dando lugar al cariño que el tiempo no pudo borrar. El amor, descubrí, es más resiliente que la mentira. Arístides es parte de nuestra vida. No es el padre que vive en casa, pero es una presencia constante y amorosa. Él y David están construyendo una relación poco a poco, basada en la amistad y un afecto que no necesita nombres. Un día, cuando David sea mayor, le contaré toda la verdad. Merece saber de dónde vino, pero, por ahora, tiene el amor de 2 hombres, y eso, tal vez, sea más de lo que muchos niños tienen. ¿Y yo? Yo me quedé en mi casa, en medio de mi jardín, que volvió a florecer. Algunos me ven como una pecadora. Otros susurran que fui valiente. No me siento ni una cosa ni la otra. Me siento simplemente yo, Honoria, una mujer que cometió un error terrible, movida por la soledad y el miedo. Una mujer que vivió una gran mentira, pero que, al final, encontró la fuerza para decir la verdad. La verdad no arregló lo que estaba roto, no me devolvió mi matrimonio, ni borró el dolor que causé, pero me liberó del peso del secreto, de la ansiedad constante, del papel que representaba. Por primera vez en mi vida, no soy la hija, la esposa o la señora de alguien. Soy la dueña de mi propia historia, torcida, dolorosa, llena de fallos, pero mía. Mirando hacia atrás, al camino largo y polvoriento que recorrí, entiendo que la vida no se trata de no cometer errores, sino de lo que hacemos después de que se cometen. Y si hay un consejo que esta vieja puede dar, es este: nunca dejes que tu verdad se enmohezca dentro del pecho. La mentira puede protegerte por un tiempo, como un techo débil en una tormenta, pero la verdad lo destruye todo. Sí, pero después de que el polvo se asienta, es lo único que te permite reconstruir sobre un suelo firme, incluso si tienes que empezar de cero, sola, con el corazón lleno de cicatrices. La libertad, mis amigos, a veces tiene un precio muy alto, pero vale cada centavo, y así mi historia llega a su fin, o quizás a un nuevo comienzo. Si estas palabras, venidas del fondo de una vida larga y complicada, lo han conmovido de alguna manera, si lo han hecho pensar sobre sus propios secretos y verdades, entonces mi desahogo valió la pena. Deje un comentario, dígame qué sintió, y si quiere continuar escuchando las voces que, como la mía, decidieron romper el silencio, suscríbase al canal y deje su like. Al fin y al cabo, toda historia merece ser escuchada, y toda alma merece ser comprendida. Hasta la próxima vez.